Moisés, un líder indiscutible del pueblo de Israel. Deuteronomio, un libro del Pentateuco, un libro importante del Antiguo Testamento, pero en esta serie hemos visto también cuán importante fue este libro para los escritores del Nuevo Testamento. Llegamos al final con el estudio del libro de Deuteronomio y llegamos también al final de la vida de Moisés. En este estudio vamos a analizar estas circunstancias, la muerte de Moisés, inclusive la resurrección de Moisés, que tal vez usted no lo había visto en la Biblia, pero hay dos textos que nos prueban que él resucitó y está en los cielos. Axiomas, más allá de la evidencia. Estamos en la última lección, como dijimos anteriormente, del libro de Deuteronomio. Y vamos a dedicar ahora a analizar la última parte de la vida de Moisés y de su resurrección. Bienvenido, Luis, a este momento de estudio de la Biblia y un saludo a nuestra audiencia. Muchísimas gracias por la invitación en este momento de este análisis. Un saludo para cada una de las personas que sigue la transmisión en las redes y por los medios de comunicación que se lleva a cabo. Esperamos que este estudio sea dirigido por Dios. Así sea. Igualmente, Teófilo, bienvenido. Un saludo a nuestra audiencia y por favor guíanos en oración. Muchas gracias por esta invitación y gracias también a todas las personas que participan viendo este programa y vamos a orar en este momento. Poderoso Padre, Señor que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, por este momento en el cual nosotros vamos a estudiar tu palabra. Pedimos, Señor, la presencia de tu Santo Espíritu para que podamos desarrollar, Señor, el tema y de esa manera, Señor, fortalecer nuestra fe en ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Moisés es un líder reconocido no solamente por el cristianismo, sino también por el judaísmo y otros grupos como los del Islam. Moisés fue llamado en un momento especial de su vida, fue encomendado para ir a Egipto y sacar a su pueblo. Estuvo durante un periodo de 40 años guiando al pueblo a través del desierto y siendo testigo del poder de Dios en varias circunstancias, y ahora está llegando al final a sus 120 años. Él mismo menciona que ya estaba al borde del pueblo pasar a la tierra prometida y él no pasaría. Y así como este líder, con todas sus cualidades, él también tenía sus debilidades. Y tal vez antes de ir a la parte final de su vida, vamos a analizar un poquito este elemento que nubla un poquito el tema de todo este bagaje de entrega, de consagración de Moisés. En un momento de debilidad él toma una decisión errada, descrita en el libro de Números. ¿Qué es lo que le pasó a Moisés? ¿Qué es lo que aconteció que inclusive le costó el que tenga que entrar a la tierra prometida? ¿Quién de ustedes quisiera en breve relatarnos lo que pasó? Me permito Adelante, Luis. mencionar un poco el antecedente de este momento. Yo creo que ya Moisés estaba, primero que estaba mayor ya, ¿no? 120 años. Estaba cansado y tenía un pueblo que permanentemente reclamaba por todo y por nada. No habían sufrido de agua. Y digo no habían sufrido de agua porque en la escritura aquí en Números recién se manifiesta que tenían este problema de agua, pero ellos siempre se les olvidaba que Dios suplía sus necesidades. Y entonces van y reclaman a Moisés y a Aarón porque no tenían agua en ese momento. Y reclaman tan airadamente que se olvidan los milagros de Dios al cruzar el Mar Rojo, perdón. Se les olvida que fueron librados cuando la peste de la serpiente. Se les olvida que habían sido alimentados con el maná. Y en ese momento le dicen a Aarón y a Moisés, preferíamos estar en Egipto, un lugar donde habían sufrido esclavitud, habían sufrido chicote, o sea, un lugar donde eran esclavos. Entonces, en ese momento, cuando reclaman, Moisés tampoco es que
se equivoca de entrada. Fíjense que el texto dice que él va y consulta a Jehová. Bien, hay varias cosas que va describiendo, que ellos van al santuario, Dios les habla y les dice van a hacer esto, toma tu vara y anda, háblale a la roca y la roca va a dar agua. Y Moisés varias cosas las hace bien, dice, conforme a la palabra va y toma la vara y se va, pero ahí viene el problema. Sí, pastor, mire, viendo ese detalle es muy interesante, ¿no? Viendo la vida de Moisés, un gran líder, uno que lidera a un pueblo tan grande, saca de Egipto, pero ahora casi al finalizar ya, ¿no? Ya una edad tan avanzada, 120 años, comete un error. Ahí podemos entender que no todo el ser humano, que somos frágiles ante las tentaciones que nosotros podemos enfrentar, ¿no? En esta circunstancia, por ejemplo, como dijo aquí el licenciado Pecho, ¿no? Que el pueblo siempre ha estado protestando cuando faltaba una cosa y protestaba, pero ahí le faltó la calma a Moisés, ¿no? Y entonces toma el error más terrible que podemos ver aquí en la Biblia, en el versículo, Números 20, versículo 10, dice así, ¿no? Reunieron, dice Moisés y Aarón, a la congregación delante de la peña, y él les dijo, oíd ahora, rebeldes, haremos salir, dice, agua de esta peña para vosotros. Y ahí podemos ver, ¿no? Que antesito cuando usted, pastor, mencionaba, ¿no? Que solamente él necesitaba hablar, ¿no? No necesitaba exasperarse, ¿no? La ira que le vino a él por la situación en la cual el pueblo de Israel había estado siempre, en algún momento en el cual le faltaba, siempre protestando contra mismo el líder, ¿no? Y a veces nosotros como líderes podemos cansarnos y podemos cometer un error, pero ahí podemos ver también la misericordia de Dios que más adelante presenta, ¿no? Bien, el perder la paciencia es un elemento que nos pasa a muchos y creo que aunque a Moisés se lo conoce como el hombre paciente, aquí perdió la paciencia. Dios le había dicho, haz esto, está la solución aquí, pero él se refiere inclusive, ¿no? Le dice, oíd ahora rebelde, ya la actitud, y luego demuestra una actitud de falta de fe inclusive. En otras palabras, ¿acaso les vamos a dar agua de una peña? Y ahí golpea, ¿no? Entonces, para mí que la actitud de Moisés puede ser entendida por las circunstancias que vivía y todo. Tal vez nosotros reaccionaríamos de la misma manera, pero está escrito ahí para que aprendamos, para que nos ayude a esta experiencia a confiar en el Señor, aun cuando el Señor diga, de esta roca va a salir, y si lo dijo el Señor, que va a salir agua, ¿no? ¿Qué más podemos decir de esta parte? Porque después vamos a pasar ya a otros aspectos. Es que hay bastante para analizar. La ira. Nosotros debemos de tener el control de la ira. Es un elemento. Si estamos enojados, si estamos molestos, no actuemos porque nuestras acciones van a ser controladas por la ira. La autosuficiencia. ¿Acaso no nosotros les vamos a dar agua? O sea, nosotros les vamos a dar agua. Se olvidó de que él era solamente el instrumento de Dios, ¿no? Entonces, la autosuficiencia, la falta de fe. Ve y habla a la roca. Y él fue y golpea a la roca. O sea, hay bastantes elementos que yo estoy seguro que si algún oyente analiza internamente, son elementos que hacen de las decisiones equivocadas de nosotros. La ira, la autosuficiencia, la falta de fe. Y eso es lo que Dios le dice, ¿no? Porque dice, por cuanto no creísteis en mí. O sea, la expresión de él es, ¿será que va a ocurrir esto? Segundo, no me santificaste delante de Israel. O sea, quisieron tomar ellos la atribución como que ellos estaban siendo la fuente de esta bendición, ¿no? Y ese es un asunto que ocurrió en el inicio, cuando un ángel creado por el Señor toma el lugar de Dios, intenta tomar el lugar de Dios, y los seres humanos muchas veces también intentan ponerse en el lugar de Dios, y Moisés comete ese error. Y dice aquí, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que os he dado. Ahí se determina que él no entraría. Pasan algunos años más, llega el momento, están al frente, él con 120 años, dice el Señor,
No me olvidé lo que te dije. Pero en su misericordia el Señor hace algo. Pastor, Sí. aquí hay un detalle, ¿no? En el libro de Deuteronomio capítulo 32, versículo 51 dice así, ¿no? Por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meribá, en mi santificasteis en medio de los hijos de Israel. Aquí podemos ver un detalle, ¿no? Que el gran líder Moisés peca contra Dios, ¿no? Y una de ellas es la desconfianza de Dios, que tanto Dios había hecho tanto milagro, ¿no? Entonces aquí es muy claro que también más adelante menciona, ¿no? Que Moisés tuvo una falta de fe en el Señor, ¿no? Que guió por el desierto. Ahora vamos ya a la parte final, porque después tenemos poco tiempo. Leo el capítulo 34, versículo 4, dice, esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac, a Jacob, diciendo, a tu descendencia te daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás. En su misericordia Dios le muestra lo que el pueblo iba a disfrutar. Y cuán interesante, ¿no? Que él se sube al monte, pero es imposible que él aún con sus ojos terrenales haya logrado ver tremenda cantidad de tierra, y Dios seguramente le dio una visión mayor. No habían drones en ese tiempo para mostrar todo, pero Dios hizo un milagro para que él pudiera contemplar lo que el pueblo iba a recibir. Muchos milagros que se ven en este momento es la fuerza con la que él tiene que tener para subir al monte, la visión para poder contemplar, pero yo solamente quería terminar con una situación anticipada, ¿no? ¿Por qué tan chiquitita la equivocación y tan grande el castigo? ¿Les parece que era chiquita la equivocación? Es que podría decirse, pero es que ha tenido una vida tan recta, tan de la mano de Dios, y por un error, porque puede ser el concepto de las personas, quien de repente está detrás de esta transmisión mirando y dice, pero es que Dios no tolera una cuestión tan pequeñita. La pregunta que usted hace, ¿no? ¿Será que es pequeña? Y es importante tener claro, el pecado a los ojos de Dios tiene el mismo tamaño, claro, tiene la misma dimensión. Y el énfasis ahí era la desconfianza y el intentar tomar el lugar de Dios. Exactamente. De paso, en la Biblia hay varias palabras para expresar pecado, ¿no? Pero hay una situación de rebeldía y él en cierto modo estaba entrando allí, pero gracias a Dios siempre hay perdón y eso es importante. Vamos a ir a una pausa y volvemos para la siguiente parte. Ya retornamos con Axiomas. Estamos analizando la etapa final de la vida de Moisés. Hemos visto que él, como todo ser humano, también tiene sus debilidades. Cometió un error. Dios le perdonó, pero al mismo tiempo las consecuencias quedaron. Él no iba a poder ingresar ni guiar al pueblo a la tierra prometida. Pero hay un versículo que es también esperanzador. Aún con todo lo débiles que nosotros podamos ser, la misericordia de Dios va más allá de nuestras debilidades. El último capítulo 34, versículo 7 dice, era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, es decir, tenía buena salud y ni perdió su vigor. Luego la Biblia dice que cuando él murió, inclusive el Señor mismo lo enterró, pero no queda ahí. Moisés muere, el pueblo pasa el Jordán guiado ahora por Josué, y hay evidencias en la Biblia de una resurrección de Moisés. Y quisiera que eso ustedes nos expliquen para muchas personas que tal vez no han leído alguno de estos versículos que dan las evidencias de la resurrección de Moisés. Vamos a ir a la Biblia en el libro de Judas, ¿no? Judas. Vamos a ir en un solo capítulo tiene, versículo 9, menciona aquello, ¿no? Ahí está lo que menciona. Pero cuando dice, el arcángel Miguel luchaba, dice, con el diablo, disputándole, dice, el cuerpo de Moisés no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Aquí vemos un detalle muy importante, ¿no? Para que nosotros podamos comprender lo que la resurrección de Moisés, ¿no?
ahí podemos ver al arcángel Miguel, que es Jesús, ¿no? Jesús, y disputando con el diablo, ¿no? Pero no podría Jesús disputar con el diablo con algo que es espíritu. Porque cuando nosotros miramos la Biblia en los evangelios, miramos también cuando en la transfiguración aparece Elías y Moisés aparece, ¿no? Ahora, no podría ser que ahí también Pedro menciona, nos vamos a hacer 3 altares, uno para ti, uno para Moisés, otro para Elías, ¿no? Ahora, volviendo un poquito al tema de Judas, ¿por qué nosotros creemos que esta es una evidencia de la resurrección de Moisés? ¿En qué momento, en qué circunstancias se habría producido esta disputa por el cuerpo de Moisés, entendiendo que Moisés está muerto? El tiempo, la temporalidad. Sí, sí. No, ¿Qué nos ayuda a entender de que esa disputa era por el cuerpo de Moisés? Estamos hablando de la muerte. primero la Escritura lo señala, ¿no? Y menciona que había una disputa entre Cristo y el enemigo por el cuerpo de Moisés. De paso, el nombre de Arcángel Miguel es, en varios momentos la Biblia lo menciona refiriéndose a Jesús. No tenemos el tiempo ahora para, digamos, fundamentar aquello, pero está hablando de una disputa entre Jesús y Satanás. Y es la disputa que existe por cada persona, vamos a señalar, o que va a terminar al fin del tiempo de terminar esta disputa de qué persona es para el cielo, qué persona va al castigo eterno, por mencionarlo. Pero lo que es importante es que a nosotros nos marca y nos dice que hubo la disputa entre Moisés, por el cuerpo de Moisés, y que Moisés va al cielo. Y la presenta, o la prueba de que él fue al cielo, es la transfiguración marcada en Mateo lo que capítulo mencionaba 17. Teófilo. Y cuando habla de Mateo 17 señala de que se presentó Elías, vamos a señalar en representación de aquellas personas que van a resucitar, y Elías, Moisés, de los que van a ser y trasladados Elías, vivos. los que van a ser transportados vivos al cielo, ¿no? Entonces, sí está Elías en el cielo, sí está Moisés, y es la evidencia que nosotros tenemos de que él se encuentra resucitado en... La enseñanza clara de la Biblia es que el que muere nada sabe, volvió al polvo, y que su amor, su odio fenecieron, dice Eclesiastés, y que cuando el Señor venga, resucitarán. Ahora, ¿por qué Moisés aparece en la transfiguración si los muertos están muertos? Y justamente Judas explica que en algún momento de la historia el Señor reclama el cuerpo de Moisés, y yendo al contexto del pecado y todo, sin duda alguna el enemigo decía, no, él no merece, ¿no? Él no merece vivir, él merece permanecer muerto, y ahí está el tema de la disputa, aunque él ya había sido perdonado. Y en la transfiguración aparece Elías y Moisés, dando evidencia de que él fue resucitado en algún momento de la historia, Jesús se lo llevó, y que regresan ahora para mostrar esto que decías, Luis, representando a 2 grupos que van a estar en el cielo. Aquellos que fueron trasladados vivos serán trasladados vivos cuando el Señor venga, Elías, que fue llevado al cielo, vivo. Y aquellos que resucitarán y serán llevados con él, Moisés. Pero que a nosotros nos da la certeza de que la resurrección, primero ya con Moisés y luego con nuestro Señor Jesucristo, sí es una realidad para nosotros. Nosotros estamos en una posición de que si no existe resurrección, vana sería nuestra fe. O sea, en vano estamos creyendo. Claro, y eso es lo que va a decir Pablo, ¿no? Ahora es interesante que si esa resurrección fueron decenas o centenas de años antes de la muerte de Cristo, todo estaba como en veremos, como un cheque en blanco que si no viene la cuenta, nada tiene valor. Y cuando muere Jesús, ahí tiene valor todo lo que había pasado antes, incluyendo los sacrificios de los animales, ¿no? Ahora, esa resurrección, ¿cómo se hace? ¿Cómo se transforma en una esperanza para nosotros, Teófilo? Mire, la Biblia presenta un detalle muy interesante antes de poder tocarlo esto, para dar la evidencia. Cuando nosotros vamos a la Biblia en el libro de Deuteronomio, capítulo 34 y versículo 6 dice, y lo enterró en el valle en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Hay una evidencia mismo, ¿no?, que en la Biblia nos da que nadie conoce el lugar de la sepultura de Moisés, ¿no? Él descansó en el Señor. Ahora, la resurrección nos da
la esperanza que Moisés descansó en el Señor, en que el Señor Jesús iba a morir, porque estaba la promesa también, ¿no? Cuando nosotros miramos Génesis capítulo 3, 15, presenta la promesa de Jesús que iba a morir, que aquel corderito que moría, como dijo el pastor, ¿no? Que aquello simbolizaba la muerte del Señor Jesús, que él daba la evidencia de la resurrección de Moisés. Pablo dice, no, por cuanto si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación y vana es nuestra fe. ¿Cuán importante es creer en la resurrección? Y en este caso hay evidencia de la resurrección de Moisés, pero la resurrección de Cristo, porque si no, hasta el cristianismo no tiene sentido. Y este es un elemento importante, ¿no? Que nosotros ahora lo tengamos como esperanza. Y en estos momentos que estamos viviendo, especialmente de angustia, de pandemia, mucha gente está muriendo, pero aquel que entregó su vida al Señor tiene la esperanza de que va a resucitar. Lo que Amén. quisiera reforzar es justo lo que acaba de mencionar, solamente para consolidar esta parte. Primera Tesalonicenses 4. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y nos está dando la certeza. Tenemos una probadita con Moisés. Tenemos la certeza, la confirmación de la resurrección con Cristo. Y tenemos la esperanza de que si vivimos con Él, si permanecemos en Él, si andamos en sus caminos, descansamos, vamos nosotros a ser llamados por Él en el momento en que Él pueda o vaya a retornar a esta tierra por segunda vez. Ya retornamos con Axiomas. Muchas gracias, queridos amigos, por ser parte de esta producción, Axiomas, estudio de la Biblia a través de las lecciones de la escuela sabática. Hemos transcurrido un trimestre más, hemos estudiado el libro de Deuteronomio. Tal vez para muchos ha sido, y para mí también ha sido un enfoque diferente, enriquecedor, y cada parte de la Biblia sin duda alguna tiene riqueza tremenda. Que estas lecciones hayan sido para nosotros un motivo de escudriñar más las Escrituras, acercarnos más al Señor, recordar aquellos escritos que Dios dejó con el propósito de guiar a su pueblo, y estamos llegando a la conclusión de este tema también. Gracias, Luis, por estar con nosotros, y tenemos unos instantes para despedirte. Muchísimas gracias. Yo quiero decir al amigo que nos está escuchando que la Biblia solamente imparte esperanza. Un Moisés recto, caminó con Dios, se equivocó. De repente no tuvo el privilegio de entrar a la tierra prometida terrenal, pero él, reconociendo su error, reconociendo el mal en el que había dudado, él en este momento ya se encuentra en los atrios celestiales. Esa situación puede ser parte de nuestras vidas. Que Dios nos ayude a confiar en el Señor, a permanecer en Él, y que si descansamos, cuando abramos los ojos, sea para contemplar la gloria del Señor. Amén. Igualmente, gracias, Teófilo, por estar con nosotros. Tienes unos instantes para despedirte. Sí, ha sido una gran enseñanza, ¿no? La vida de Moisés, en el cual, aunque por más que nosotros como líderes podemos caer, siempre está la promesa de Dios para levantarnos, la misericordia de Dios. Y como dice, ¿no? Hay veces todos nosotros tenemos miedo a la muerte, ¿no? Nadie quisiera morir, pero la promesa está, como dice Pablo en 1 Corintios 15, 26, el postrer enemigo que será destruido es la muerte, ¿no? Ahí tenemos la esperanza, y que nosotros podamos tener siempre esa esperanza en el Señor Jesús. Dios les bendiga y les guarde, y muy pronto iniciamos una nueva serie.